Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero explicar el transistor como regulador de voltaje. Bien, aquí tenemos D1, un diodo Zener 1N5232B. Si buscamos el datasheet en Google, nos daremos cuenta que el Zener es de 5.6 voltios. Un diodo Zener, cuando está polarizado inversamente, es decir, el cátodo, que es estructura negativa, polarizado a una línea positiva, hace el efecto Zener. Pero para que haga el efecto Zener debe tener un voltaje superior al que él va a regular o estabilizar, en este caso superior a 5.6. Para poder entender, veamos nosotros que hemos puesto una fuente de 3 voltios, un transistor de potencia, un transistor de chapa 2N3055 y una resistencia de 1.8K. Bien, iniciamos la simulación con una fuente de 3 voltios y nos damos cuenta que el Zener no hace ningún efecto. Cuando nosotros queremos utilizar un transistor como regulador de voltaje, entonces en el circuito de la base, si nosotros ponemos un voltaje determinado, ese voltaje aproximadamente menos medio voltio menos va a salir regulado por el circuito de emisor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por decir así, 8 voltios en el colector y en la base tenemos 5.6 voltios, entonces por el emisor debe salir algo menos de 5.6, pero un voltaje regulado, que pese a que la fuente varía de valor, por el circuito emisor siempre tendremos el mismo valor fijo. En esta oportunidad, como el voltaje de la fuente no supera los 5.6, no se produce el efecto Zener. Pero si nosotros detenemos la simulación y le colocamos aquí 5 voltios, ¿ya? 5 voltios, notamos que todavía no supera el 5.6 y iniciamos la simulación, nos damos cuenta que regula 4.72, que no es un voltaje estabilizado porque todavía no responde al voltaje Zener. Si nosotros detuviéramos la simulación y lo incrementamos a 9 voltios, bueno, en esta oportunidad parece que sí. Vamos a notar que en el circuito de colector tenemos 9 voltios porque la fuente es de 9 voltios y en el circuito de emisor tenemos 5.27, ¿no? Como les decía, si el Zener que colocamos en la base es de 5.6, se va a robar unos cuantos milivoltios, pero ese voltaje va a permanecer invariable. A ver, si de 9 nosotros saltáramos, recuerden que acá está regulando a 5.27, y si de 9 nosotros le colocáramos, por decir así, 12 voltios, podemos distinguir que aquí sigue regulando a 5.27, era 5.29, es mínimo lo que ha subido, y si le colocáramos, por decir aquí, en la fuente 20 voltios, nos damos cuenta de que el Zener ya está cumpliendo su función, ¿no? Que es la de regular. Entonces, para que un transistor se comporte como regulador de voltaje, ¿ve? De 20 voltios sigue botando 5.34, prácticamente un voltaje que no varía de 5, ¿no? Porque el Zener es de 5.6 voltios. Siempre hay que recordar las décimas de voltio que se roba de base emisor. En concreto sería el voltaje en bruto, los 20 voltios vienen por circuito de colector. Para que por el emisor salga un voltaje regulado necesita un voltaje de referencia en la base, que en este caso le estamos dando 5.6, bueno, prácticamente 5 voltios, ¿no? Porque ya hemos dicho que de base emisor se va a robar unos cuantos milivoltios. Ya, nosotros podremos variar, modificar, o sea, el voltaje puede estar acá fluctuante entre 8 y 18 voltios o 16 voltios, no importa porque por el emisor va a salir el voltaje de 5 voltios de manera permanente. Bueno, unos cuantos milivoltios más, unos cuantos milivoltios menos, pero básicamente va a ser un voltaje regulado o estabilizado a 5 voltios. Hay que entender que voltaje regulado no quiere decir variable, ¿no? Voltaje variable es que se puede variar entre un parámetro. Regulado quiere decir estabilizado. Bueno, entender también que esto es una simulación, no todo es perfecto, pero nos hace que nos formemos una idea. Suscríbanse a mi canal y sigan viendo videos muy didácticos. Gracias por su atención.